pasar ahora a la parte económica, vamos a pasar a la charla económica, a cargo del profesor especialista en economía, el profesor de economía y contador público, el señor Luis Laferriere. ¿Cómo andamos, Luis? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola, buena. ¿Cómo te gusta vos, No Sí. podés disimular tu simpatía. Todo bien, decís vos. Sí, está igual gente allá del Presi, ¿viste? Todo bien, salvo, no sé, ¿viste? El 80% de la población, el 100% del territorio y la soberanía, después todo bien, ¿viste? No, yo tampoco ando muy bien, pero bueno, hay que meterle para adelante de todos modos. ¿Viste que? Bueno, cuidate que no sos un pibe, no tenés 15 años. No, tal cual, sí, ya lo sé, ya me lo advirtieron. Tengo para también remarcar, además de todas estas cuestiones, ¿no? En un clima muy, de alguna manera, yo por alguna edad, no tanto hablamos de provocación, pero también de alguna forma también hay también un montaje, hay toda una cuestión también alrededor de así de cómo pasó ayer todo esto, hablando de la marcha de los jubilados, y lo pasó con los barras, y todo lo que sucedió luego, cómo actuó la policía o la parte de la defensa y cómo respondieron. Y después el papelón dentro del recinto del Congreso, que realmente eso da a entender también que estamos pasando una transición, estamos pasando una época de transición muy importante, con muchos cambios, con muchas fluctuaciones, hay un montón de cosas que van variando día a día, ¿no, Luis? ¿Qué comentario tenés de lo de ayer? Bueno, mirá, en realidad yo quería hablar así de tres temas que están vinculados por un tema más global que yo vengo mencionando, que es el Plan Masacre. El Plan Masacre que se impulsa a nivel nacional, pero que lo impulsan sectores muy poderosos del mundo, que han determinado para nuestro territorio, no solamente Argentina, pero en especial Argentina, su política de que, bueno, los recursos son escasos en el mundo, al menos para el nivel de consumo, de hiperconsumo que ha impuesto este orden social, y esa minoría privilegiada y muy concentrada del mundo ha determinado que, bueno, estas son el sacrificio, por lo tanto, la gente que vive acá tiene que consumir lo menos posible, tiene que bajar su ingreso, bajar su consumo, los recursos están para ellos, para llevárselo, y la soberanía, bueno, allá la vamos perdiendo cada vez más, y la forma de traer de riqueza y de saquearnos es no solo física, materialmente, sino también financieramente. Y los tres elementos que quiero mencionar rápido, a ver si nos dan los tiempos, son, primero, el impacto que tiene sobre la población las políticas de ajustes que buscan en conjunto, esto ya es tradicional en Argentina, las políticas de ajuste buscan disminuir drásticamente el consumo interno. En otras épocas existía políticas de ajuste, pero que eran transitorias, eran coyunturales, decían, faltan dólares en este momento, porque de pronto aumentaron las importaciones y las exportaciones no alcanzan a cubrirlo, entonces hay que ajustar, hay que achicar el consumo para que queden más saldos exportables y para que se equilibre de nuevo el sector externo y vuelva a crecer. Eran coyunturales, podían pasar algunos meses, algún año. En cambio, las políticas de ajuste en este momento ya son estructurales. La idea es no pasar por un momento, sino generar una estructura social mucho más empobrecida que lleve al consumo al mínimo posible, porque esos recursos parece que los poderosos del mundo entendieron y entienden que les pertenecen a ellos. Y en esa política de ajuste, los primeros que fueron afectados fueron los jubilados. Esto no es que sea reciente, lo digo para que no sientas que ataco a tu presidente y te sientas mal y no puedas terminar el programa, no. Han empezado con otros, digamos, con otros gobiernos anteriores. Pero es tu presidente también. Y si vos sos argentino, es tu presidente también. No, por favor, no representa para nada. No, bueno, eso es otra cosa. ¿Vos estás hablando de un tema, entonces vos estás hablando de una cuestión específica o estás hablendo de una cuestión ideológica? No, pues ni ninguna de las dos. No, pará. Un presidente en una república, primero, para que sea representante de todo, tiene que gobernar para todos, ¿no es cierto? ¿Qué pensás acerca de la Constitución y los derechos humanos? Y el que menos respeta la Constitución es el presidente, ¿no? Pero bueno, más allá de esa discusión, y lo que yo sé que se te eriza la piel si lo critico, tratar de criticarlo más para que no quede vulgar. Pero bueno, digo, la política de ajuste está demostrado de lo que lleva desde estos 15 años, 15 años no se utiliza ya en Argentina. Estos 15 meses que lleva este presidente ha hecho un fuerte ajuste, bajando el gasto público.
y el rubro que más ha bajado, es decir, donde más sacó plata el presidente para hacer ajustes, fue en los jubilados. Que ya venían siendo agredidos, como yo te digo, por gobiernos anteriores, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque el sector que se puede sacar más recursos, que no tiene capacidad de, digamos, de defensa, que no sea ir a llorar los miércoles frente al Congreso, pero bueno, no tiene tanto impacto. Ya venimos desde los años 90 con eso del ajuste de los jubilados. Sí, por supuesto, el gobierno de los años 90, un oficialista, fue el primero que hizo, bueno, temblar el sistema previsional, porque privatizó, a lo mejor era aportante, lo perdió el Estado y ahí congeló las jubilaciones. Es decir, esto no es nuevo, yo lo que te quiero decir es que se ha profundizado y en las cuentas del gobierno, las políticas fundamentalmente afectaron al sistema regional, a los jubilados, que nunca hay más ingresos. Bueno, es muy vulnerable y que no tiene otra forma de sobrevivir cuando ya está en la última etapa de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Vienen protestando. El tema es, y eso es lo que a mí me ha preocupado desde hace mucho, que hay sectores que son muy agredidos y que la sociedad no entiende que todos vamos a ser viejos y vamos a soportar esa situación y tenemos que ser solidarios. Lo cual me parece que está cambiando, porque en Argentina empieza a haber un sentido de solidaridad para decir, bueno, acá no solamente le pegan al jubilado, no solamente le pegan a los maestros, no solamente le pegan a los médicos del sistema de salud pública, no solamente, sino que vamos a empezar a pensar que nos están afectando a todos, vamos a defender a los jubilados. A mí me parece sano eso, porque eso es lo que va a generar un cambio de clima político en Argentina, que creo que es lo que está sucediendo. Bien, ahora, por ejemplo... Lo de ayer. Perdón. Sí. Primero, porque he participado en movilizaciones durante 30 años en el Congreso y sé cómo se maneja cada vez más aceptadamente la fuerza de la represión. Primero porque ponen agentes de civil tan preparados para generar actos de provocación. ¿Sí? Ahora, eso ya no es una cosa que yo la conozco, porque la viví, porque vivía a 2 cuadras del Congreso, no tenía ninguna manifestación, estaban a media cuadra de la Policía Federal y ahí las policías se juntaron en la calle con grupos de civil para explicarles cómo tienen que hacer. Sino porque yo he pasado y vivido ahí, pero además el registro que hay de la movilización de ayer muestra clarito cómo fue la represión y muestra también agentes de civil que estuvieron provocando. Hasta la propia policía. En un momento mostraron que un policía tiene un arma al suelo y la pateaban al césped para hacer después creer que esa arma la tenían los manifestantes. La señora que golpearon con un garrotazo, le pegó un policía de atrás, un garrotazo en la cabeza, 87 años, de primer piso, 87 años. Es increíble, y eso, bueno, porque están preparados para eso. Pero yo tengo además videos donde hay gente que estaba quieta mirando, no tenía nada que ver, y fueron y se le tiraron encima, lo arrastraron. Y lo peor de todo fue el disparo de la granada de gas que recibió en forma horizontal y directa el fotógrafo. Esos son actos criminales que no tienen justificativo. La policía dejó abierto el patrullero y lo abandonó, y hay sectores de civil, sí, de los servicios de inteligencia que actúan también junto con la policía y son los que provocan estos desmanes. ¿Para qué? Para tratar de justificar el justificable, que es una represión que se desató contra los que no tenían. Entonces, esto es una anécdota en relación al hecho de que hubo una movilización de mucha gente, muchísima gente, que está mostrando que está cambiando un poco la temperatura de la situación social, que tiene que ver con el otro hecho que yo quería señalarte, y es el tema de la entrega del territorio. La entrega del territorio que se viene haciendo desde hace un tiempo, esto no es nuevo, el gobierno entreguista hemos tenido a lo largo de este siglo, pero ahora van a profundizar al máximo en la entrega del territorio. Y una de las formas de entrega, además del RIGI, ¿no es cierto?, que hemos hablado nosotros, que es un instrumento legal que le dice a las corporaciones, al capital financiero que tiene $200 millones o más, vengan, llévense todo y no le pedimos nada. Llévense recursos, llévense guita, llévense lo que quieran, no le pedimos nada, aunque afecten el ambiente y la vida de la gente. Bueno, en ese marco está la entrega del río Paraná. El río Paraná quiere ser privatizado, que la gestión no tenga una gran corporación extranjera, un río que es nuestro, que se lo estamos entregando, estamos dando la seguridad. Además que hemos dado el control de ese río al ejército de Estados Unidos.
cuando los héroes de nuestra independencia lucharon y lograron rechazar los intentos, los ingleses, los franceses por controlar y manejar el río Paraná. Por el río Paraná, perdón. El río Paraná se porta el 80% de nuestra riqueza. Y esa cosa queda prácticamente porque nosotros tenemos un modelo económico que se basa fundamentalmente en el extractivismo depredador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Queremos entregar ese río para hacer, no el sistema fluvial y humedales, uno de los más importantes del planeta, sino para destruirlo. ¿Para qué? Para que puedan entrar buques de ultramar y puedan sacarse más barato la riqueza, algo que no sucede en ningún lugar del mundo. Frente a eso, otra muestra de que el pueblo está despertando. Hay una gran movilización, una remada que viene desde Formosa. Empezaron el 1 de este mes, este domingo pasaron por su pueblo, no sé qué le cayeron de hacer los remeros, y pueblo por pueblo están concientizando sobre la necesidad de defender nuestro río y nuestras aguas. Esto es importante porque hay más de 170 organizaciones de movilización en todos lados. El pueblo que está tomando conciencia de que si no defendemos nosotros lo nuestro, los de arriba no van a dejar nada, le están regalando, ni siquiera vendiendo, porque algunas consignas dicen Argentina, Bolivia no se vende, se defiende. No se vende, se regala. Y nosotros tipo no se regala, tenemos que defenderlo. Y esto es una muestra más que se está despertando. Yo creo que está cambiando el tema político porque es parte de este plan masacre que la sociedad ignore esto, que se tape, que no se haga nada, que se confunda. Y en realidad se está entrando un poco a comprender la esencia de este modelo, que no trae nada bueno para los argentinos, no trae nada bueno para ningún sector. Y me queda el tercer punto, que no sé si te parece que lo podemos tratar ahora o la semana que viene, y es la bomba del tiempo que se está gestando con este modelo que se ensayó también durante Martínez de Oz y Cavallo, cuando era Plata Dulce, se ensayó durante Menem y Cavallo durante los 90, y se ensayó entre Milei y Caputo, entre Macri y Caputo, cuando fue presidente Macri, que es, creo que yo te he comentado, mantener la tasa de interés en la Argentina mucho más alta que lo que se devalúa el peso frente al dólar. Es decir, un dólar barato. Un dólar barato es un mecanismo que usan los especuladores con el gobierno, por supuesto, para que el gobierno les mantenga el dólar barato, los especuladores traen dinero, ganan en tasa de interés que paga el mismo Estado, mucho más alto, y después se llevan el dólar multiplicado. Y cuando se llevan el dólar multiplicado, cuando llega ese momento, explota el mecanismo acá económico y financiero, porque si no hay dólares, su valor aumenta muchísimo, como pasó en la última etapa del gobierno militar, como pasó en el 2001 con Menem, y como pasa periódicamente acá en Argentina. Cuando llegue ese momento y no haya más dólares, se lo llevan todo barato, garantizado por el Estado estable, el dólar barato, entonces ahí vuelve de nuevo el movimiento cíclico, hiperinflación o muy alta inflación y más ajuste y más entrega. Y cuando se da esa situación, el Estado va a estar endeudado en dólares, pero con dólares mucho más altos. En este caso, como no van a poder pagar, le van a decir, bueno, entregue el territorio. Esto es el mecanismo. Y una de las últimas medidas que se están tomando es el acuerdo con el Fondo Monetario, donde el Fondo Monetario no va a prestar, no solamente para que le devolvamos, ese es un negocio de los usureros, ¿no es cierto? Siempre se tienen acogotados, sino que además te da fondos frescos, dice, fondos frescos, alrededor de 9.000 millones de dólares. ¿Y para qué es eso? Para aumentar la reserva del Banco Central, para que el Banco Central pueda seguir entregando dólares baratos. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen con un mecanismo que es muy perverso, porque el Banco Central tiene títulos públicos del Tesoro. Cuando el Tesoro necesita dinero, como ha pasado históricamente en Argentina, cuando no cubre con sus impuestos por los gastos, pide dinero al Banco Central. El Banco Central le presta dinero y tiene como contrapartida títulos del Estado, que no tienen validez esos títulos, ¿no es cierto? Porque son títulos que el Tesoro puede devolver o no, y si tiene que devolverlo, lo devuelve en dinero y no le den intereses. Bueno, esos títulos se lo va a cambiar, el Estado va a recibir esos 9.000 millones de dólares del Fondo Monetario, pero no va a ser para la tesorería, sino para darle al Banco Central a cambio de esos títulos desvalorizados. O sea, el Estado, en lugar de deberle al propio Estado esa plata, que no se la va a devolver nunca, que no devenga intereses y que en pesos, ahora va a tener, si se concreta esta maniobra con el fondo, va a tener una deuda todavía mayor por 9.000 millones de dólares, que no va a ser nominal y que va a tener que pagar intereses. Esto es una locura, lo quieren hacer aparecer como una gran operación que va a fortalecer la reserva del Banco Central. Es medio complejo como para aplicarlo en una radio, pero yo quería mencionarlo porque es tremendo cómo la usura financiera sigue saqueándonos
y nos está enterrando más. Y el tema es que si no nos damos cuenta, como siempre, va a ser demasiado tarde y va a haber que hacer los sacrificios cada vez mayores para sobrellevar esta situación. Bien. Bueno, Luis, te mando un abrazo muy grande, gracias siempre por tu llamado, gracias siempre por darnos tu opinión y nos encontraremos la próxima semana. Bueno, gracias a vos, Genaro. Un abrazo muy grande. Bueno, Luis Laferrier con nosotros entonces, nuestro profe de economía, contando un poquito su